Bienvenidos a Cine a Tres Actos, el podcast donde Ale Vega, Osvaldo Escalante y Freddy Montes se reúnen cada semana para comentar, analizar y debatir sobre el séptimo arte. ¡Comencemos! Bienvenidos, damas y caballeros, una vez más y de nueva cuenta a Cine a Tres Actos. Estamos iniciando ya con esta tercera temporada después de unas largas, no sé si tan merecidas, pero muy necesarias vacaciones. Y eso que en una de esas se extendían un poquito más. Pero bueno, aquí salió el señor productor, salió el señor editor. No puedo decir lo mismo de la señora diseñadora de redes sociales. Pero bueno, estamos de nueva cuenta aquí con todos ustedes, esperando que se encuentren muy bien, deseando que estén pues pasando un bonito inicio del mes de mayo. Y pues que estén gustosos y deseosos también, ansiosos de este regreso, episodio número 1 de la tercera temporada, episodio número 55 del calendario corrido. Yo soy Osvaldo Escalante y me pone muy pero muy contento estar de nueva cuenta con todos ustedes. Primero, saludamos a la señorita Alejandra Vega, que viene con todas las pilas, con todo el humor, bien recargada, viene de un puente largo. No, hombre, todas las cartas están puestas, señorita Ale, para que nos deleites con tus hartas ganas de estar de vuelta en el podcast. Con mi emoción, con mi entusiasmo, con todo lo que se tiene que traer a este bonito regreso de este bonito podcast. ¿Y sabes por qué? Sí estoy emocionada y lo voy a decir con todo el corazón en la mano. Estoy muy emocionada porque, ¿sabes qué pasa cuando uno le va a un equipo grande? Puede ir perdiendo 3-1 y termina 3-3. Eso bien, siempre, ¿no? Y se sabe. Pero luego hay unos equipos que no son grandes y hay que venir a hablar de ellos porque pues están 3-1 y terminan 3-1 y qué pena ese caso. Entonces, pues, contenta de venir a hablar específicamente de esos resúmenes deportivos que ya extrañaba, además de la trilogía de la que vamos a platicar. Claro, es que yo no sé, yo no sé de qué hablas. Yo la verdad es que este fin de semana no vi fútbol. Este fin de semana, vaya. Sí, no lo viste, ¿verdad? Bueno, el sábado. Si yo no fuera tu equipo, tampoco los vería, te lo juro. Oye, qué grosera. El sábado fui a ver Michael Jackson, la nueva película, una de las que estuvimos mencionando en nuestro episodio de las más esperadas. Y el domingo, fíjate, sí vi fútbol. El domingo vi fútbol, el domingo vi Copa Libertadores, el domingo vi de todo un poquito. Ni sé si hubo Copa Libertadores, ¿no? Pero bueno, señor Freddy, creo que estás en las mismas que yo. Nosotros nos fuimos a un retiro, estábamos preparando el podcast, andábamos viendo la trilogía del dólar. Bienvenido, Freddy, de nueva cuenta a esa tu casa. ¿Cómo estás? Mi querido Osvaldo, muchísimas gracias. Ale, querida y público que nos escucha. Pues sí, debo confesar que estuvimos trabajando un poco más que nuestra compañera Alejandra Vega, pero eso no quiere decir que el último día previo a la grabación de este episodio, pues no me haya dado el tiempo necesario para poder disfrutar del bonito grito de guerra que ya tanto extrañábamos de penal para el América. Ya se extrañaba, ya era necesario. Bien marcados los penales, si sí lo fueron, que yo creo que sí, qué bueno. Si no lo fueron y fueron una muestra más de que la pinche Liga Mexicana es un juego para nuestro dueño, es nuestra liga de juguete, de que somos dueños de esta liga, pues adelante, que se dé, no pasa nada. ¿Para qué es el dinero si no es para gastarse? ¿De qué te sirve tenerlo guardado? Entonces, pues ahí estamos remontando, veremos cómo nos va el próximo fin de semana. Y tengo entendido que usted hizo bien en ir al cine a ver la nueva película de Michael Jackson, porque ya sabíamos lo que iba a pasar, bien se dijo, fiel a lo que son las Chivas Rayadas del Guadalajara. Todo iba a empezar en ilusión. Todavía este señor Osvaldo debe saberlo, estaba en el cine y el primer gol de Chivas casualmente sí pudo mandar mensaje en el grupo. Gol de Chivas, la chingada, y de ahí se desapareció. Es que iba en No volvimos a camino, saber de iba en él. camino. No digas que iba Casualmente, manejando, pero casualmente. todavía no Qué entraba al cine. casualidad, Qué casualidad que qué hasta ahí casualidad, que de todavía pronto no pudo supo de mandar los de mensaje. Tigres. Eso No, sí, no, no no, se no. enteró. Qué gran envidia, qué gran envidia, la verdad. Ojalá mi dueño tuviera esa determinación. La verdad es que estamos muy contentos y ansiosos, tanto así que queremos ya pasar al primer acto para irnos a dormir. Muchísimas gracias, de verdad, y vámonos entonces, pues, a nuestro primer acto. Primer acto,
Es momento de repasar las noticias más destacadas sobre el mundo del cine. ¿Qué pasó en la industria cinematográfica la última semana? Aquí te lo contamos. Pues bueno, vamos a comenzar con esta estructura que ya usted bien conoce, las noticias. Sabemos que han pasado evidentemente muchas noticias en estas semanas que estuvimos fuera de circulación de la revista internacional de los podcasts, pero estamos de regreso con una de las noticias pues más importantes. Ha habido algunos cambios, ha habido algunas revoluciones bien marcadas en el tema de los Óscares. Sabemos que de hecho el último episodio de nuestra anterior temporada fue el tema de los Óscares 2026, pero ya sin duda estamos viendo miras hacia el próximo año. Y Freddy, tú nos tienes todos los detalles sobre lo que ha estado pasando, monopolios, inteligencia artificial, en fin, de todo un poco para los próximos Óscares. Así es, mi querido Osva. Mire, quien gusta de la NFL, por ejemplo, sabe que aunque la temporada dura 4 o 5 meses, termina la temporada y está pasando algo, y luego es el draft, y luego es la agencia libre, y luego shalala, y ya empezó otra vez la temporada, y de realmente, como son muy de ese estilo, los gringos pues no nos dejan descansar con sus productos, y con los premios Oscar no tenemos una excepción, ya que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció nuevas reglas para la próxima edición de los Oscars. Usted dirá, cosa que pasa muy común, y sí es cierto. Sin embargo, sí hay una serie de reglas, bastantes que son significativas, sobre todo tres que son las que les vamos a comentar a continuación. Lo primero es que hay llamémoslo fin, de un monopolio nacional, una verdadera revolución en la categoría de mejor película internacional, y es que durante décadas esto había sido un campo de batalla, pero nacional. Como bien saben, y si no, aquí se los comentamos, todos los años cada país del mundo podía enviar solo una película para que fuera considerada en esta categoría, para que fuera considerada en los Oscars. Todas las demás se quedaban fuera y por ende no podían competir por este premio. Ya en años recientes, en esta apertura internacional que ha buscado la Academia, bueno, a veces no estaban nominadas aquí, pero estaban nominadas en otra categoría y eso les daba visibilidad. Uno de los casos más sonados, más recientes, y que para muchos es el gran antecedente de lo que les vamos a platicar ahorita, es Anatomy of a Fall, Anatomía de una Caída, esta película francesa, que no fue elegida por la Academia de su país, pero fue la gran película del año. Terminó estando nominada en otras categorías, ganando la categoría de mejor guión incluso, que si hubiera tenido el empuje de su país para competir en película internacional y estar en la conversación desde el inicio, seguramente hubiera logrado muchos más premios. Bueno, pues la Academia ha decidido democratizar este acceso, y ahora ya no solo competirán las películas que elija oficialmente cada nación, sino que también películas en idiomas diversos al inglés que ganen premios importantes en festivales de categoría A, los llamados festivales de categoría A como Cannes, Venecia o Toronto, podrán ser elegibles directamente para competir por el Oscar. En su caso, Anatomy of a Fall ganó la Palma de Oro en Cannes, y con eso ya tendría un acceso directo para poder ser elegible en los Oscars. Obviamente esto trae otras conversaciones. Está, ya lo decíamos, Cannes, Venecia, Toronto, Berlín, entre los festivales que van a tener este pase directo, ya una cosa muy de deportes, de pase directo al Mundial, pero otros festivales como San Sebastián, por ejemplo, que es categoría A y es muy famoso, San Sebastián allá en España, se ha quedado fuera, y ellos mismos ya han dicho que, bueno, pues les hubiera gustado estar considerados. Creo yo que hubiera sido interesante, tomando en cuenta que no hay un festival de lengua española dentro de los considerados. Pero bueno, sabíamos que esto iba a pasar, por supuesto. Sin embargo, es una buena noticia que ya no solo la película que escoge, en un proceso muy burocrático en la mayoría de los países, la academia de cada nación, sino que también las que logren tener un premio en festivales podrán tener pase directo a la categoría de mejor película internacional en los Oscars. Otra cosa importante es que le han dado un golpe fuerte a la IA. Ahora sí ha quedado en papel, digámoslo así, el hecho de que para ser nominado en las categorías de actuación, el rol debe ser demostrablemente interpretado por un ser humano, cosa que podría parecer obvia, pero con los tiempos que corren ya no lo son. Así que los Oscars, la Academia pone un alto bastante justo al trabajo humano, y también lo hace en las categorías de guión original y guión adaptado, donde dice que el texto debe ser totalmente de autoría humana
y que la academia se reservará el derecho de investigar los procesos creativos e incluso pedir pruebas si sospecha que algún modelo de guión o algún modelo de inteligencia artificial más bien hizo el trabajo, parte del trabajo del guión. Me parece bastante reconocible y qué bueno que se están empezando a poner estas medidas ante algo que hemos platicado a lo largo de todo lo que llevamos de este podcast, que se viene encima y al tema cinematográfico no es la excepción. La incursión de la inteligencia artificial en el trabajo o para sustituir un poco del trabajo humano. Y la última de estas tres noticias relevantes o principales que tenemos es algo que es una restricción histórica desde hace décadas, prácticamente durante toda la historia de los premios de la Academia. Y es que a partir de la próxima edición, un actor o actriz podrá ser nominada por más de un papel en la misma categoría. Quizá usted no lo sepa, pero anteriormente si un actor tenía dos buenos papeles en un mismo año, la academia escogía solo uno. O sea, si dentro de los 5 nominados, cada año hay 5 nominados, un actor, vamos a ponerle nombre, Meryl Streep, era la más votada y también tenía el tercer lugar como la más votada por otra película que había hecho el mismo año, ese tercer lugar se iba y en su lugar avanzaba el cuarto, el quinto y el sexto. No podía haber un actor nominado dos veces en la misma categoría. Sí en categorías diversas, actor principal y actor secundario, por ejemplo, pero no en la misma categoría. A partir del próximo año esta regla termina. Ya podrán ser nominados dos, tres, cuatro, cinco veces los actores por diferentes trabajos durante un mismo año, algo que es muy bueno y que si analizamos algunas entregas de los Oscars, estoy seguro que esta regla hubiera cambiado la historia porque habría muchos actores que hubieran tenido doble nominación en años donde hicieron varios trabajos bastante reconocibles. Entonces, hasta aquí el tema de las nuevas reglas, mi querido Osva, en este vendaval de actualizaciones de la academia. Vaya que hubo varias. Ale, pasamos contigo. Sabemos que en septiembre a principios es el Festival Internacional de Cine de Venecia y ya tenemos información también que viene sobre el jurado de aquellas partes de las Europas. Coméntanos, por favor. De las Europas. Efectivamente, mi queridísimo Osvaldo Escalante, ya tenemos el chisme de que, como bien dijiste, se está armando el jurado del Festival de Cine de Venecia y lo que les queremos platicar hoy específicamente es quién preside ese jurado, que es nada más y nada menos que la preciosísima Maggie Gyllenhaal. Maggie Gyllenhaal, que usted la conoce por varios papeles como actriz, pero además ya como directora con un par de cintas que ella realizó, va a ser la presidenta de esta edición, que es la edición número 83, y que como bien dijiste, es en septiembre. Este festival es especial para su carrera porque además aquí fue que ella debutó como directora, cuando en el 2021 presentó The Lost Daughter, y además con esa película se llevó el premio a mejor guión, entonces pues digamos que es importante para su carrera que se diversificó a partir de que decidió no nada más dedicarse a la actuación, y pues eso ahora se va a convertir en presidenta este año. El director del festival, que se llama Alberto Barbera, ha descrito a Maggie Gyllenhaal como una voz independiente y autoritaria. Y pues sí, efectivamente sabemos que es una dama que por supuesto ya demostró todos sus talentos en sus múltiples facetas y estuvo nominada al Oscar por Crazy Heart, ganó el Globo de Oro por The Honorable Woman y pues ya con toda esa carrera y ese bagaje decidió convertirse en directora. Y ella misma ha declarado que no quiere llegar a Venecia con el ánimo de juzgar nada más desde un pedestal, sino que lo quiere hacer con curiosidad, admiración y entusiasmo. Y pues creo que no está de más reiterar, como bien tú dijiste, que será este año en septiembre y que se disputa el León de Oro, que es el premio máximo del 2 al 12 de ese mes. Y si bien ya mencionamos que tanto es actriz como es directora, es la primera que va a pasar a presidir el jurado teniendo esas dos ramas de su trabajo y además siendo mujer, porque aunque ya había estado Lucio Visconti y había estado Alexander Payne, que también son actores y directores, pues ella es la primera mujer que va a llegar a estos lares con estas dos profesiones. Entonces también es digno de mencionarse, porque pues como en muchos festivales y como en la industria que pues suele ser dominada por hombres, no siempre tenemos estas ventajas de ver a las mujeres presidiendo jurados.
ahora ella va a ser una de las que va a pasar a hacer estas filas y creo que se va a hacer grupo con con actrices de la talla de Catherine Deneuve, de Isabel Huppert, de Julianne Moore y de Kate Blanchett, que ya han estado por ahí en esa posición. Pero además de contarte de esto, que tiene que ver específicamente con Venecia, déjame te platico que el señor de las escaletas me encargó también, porque esto es un Oli. chismecito que salió hoy. Entonces, me encargó también que agregara a este chisme de Venecia y que ya salieron los nombres que van a conformar el jurado de Cannes este año. Entonces, pues no estaba de más platicarle a la audiencia que tenemos ahí ya los nombres, y son grandes nombres, para poder más o menos ahí dilucidar qué esperamos del festival y de quienes lo van a juzgar. Va a estar presidido, como alguna vez ya les contamos, porque eso ya estaba decidido, por el señorón de Corea del Sur, Park Chan-wook. Él va a ser el presidente y dentro de su cuerpo de jurado va a estar nada más y nada menos que Demi Moore, que usted la conoce perfecto. Va a estar Chloe Zhao, que además es una directora ya muy conocida y premiada. Va a estar el grandioso Stellan Skarsgård, el sueco. Va a estar Ruth Negga, va a estar Laura Bendel, que es directora y guionista. Va a estar Diego Céspedes, que también es cineasta. Va a estar Isaac de Bancolé, que es actor, y el enorme Paul Laverty, que es del alma misma de películas, digamos, de trabajadores que ha escrito maravillas, y él va a estar también como parte de este jurado. Entonces, pues nada, también comentarle al público que eso es lo que esperamos de Cannes, ya tenemos los nombres, y de aquí en adelante pues irán saliendo más detalles al respecto, pero por lo pronto, pues este es este chisme recién salido del horno, y aquí se lo tenemos en su podcast favorito. Y listo, mi querido Osva, eso era lo que yo traía esta semana. Excelente, pues 2 por 1 en cuestión de festivales, más que perfecto. Y pues vamos entonces, siguiendo con la línea también de varias noticias en una, digámoslo así, porque han estado transcurriendo varias cosas. Vamos a hablar un poquito, o yo les voy a traer un poquito el tema de los próximos estrenos y sobre todo de estos crossovers que muy pocos llegáramos a imaginarnos, sobre todo en el tema de ficción y con personajes tan emblemáticos y que pues van a terminar siendo realidad. Primero, ¿qué es lo que viene para Emma Stone y para Chris Pine, este par de actores que van a estar regresando, sobre todo Emma Stone, que volverá a lo que es la comedia romántica o a las rom-com, ¿no? De este tipo de películas que nos había regalado algunas en sus inicios. Recuerdo que, bueno, participó, por ejemplo, en Crazy Stupid Love, participó por ahí también esta película, se dice de mí, o no sé cómo la hayan, la ECA, ¿no? También creo que se llamaba en inglés. Entonces, este tipo de películas que había olvidado hace bastantes años por estar haciendo otro tipo de cine, también muy necesario por supuesto, pero que ahora causa esta intriga sobre este regreso a las comedias románticas y ahora haciéndolo también pues con Chris Pine, ¿no? Se va a estar titulando esta próxima película The Catch. Como le digo, va a estar protagonizada por Emma Stone, estará compartiendo pantalla con Chris Pine y al mismo tiempo la película va a ser dirigida por Dave McCary. ¿Quién es Dave McCary? No es únicamente uno de los exdirectores de Saturday Night Live, este programa de televisión que sin duda mezcla muchísimo el tema de la comedia y que también es el responsable de Brigsby Bear, sino que es también el esposo de Emma Stone. Han producido juntos a través de su compañía productora pues varias películas, pero esta será la primera vez que él dirija a su esposa pues en un largometraje, ¿no? ¿De qué va la película? Rápidamente, lo que sabemos, los temas que estará tocando pues está inspirada en un evento real de infamia deportiva. Emma Stone interpretará a una fanática del béisbol que en un momento de distracción pues toca una bola en la zona de la barda, convirtiéndola accidentalmente en un home run que le cuesta un partido crucial a su equipo. En ello, la película pues explorará la culpa y el acoso mediático que sufre su personaje al convertirse en el símbolo de la derrota de toda una ciudad. También tenemos el tema del guión, ha pasado por las manos de Jen Statsky, seguramente tendrá este tipo de diálogos muy característicos y además es una producción de Sean Levy, que ha sido el que ha trabajado también en Deadpool y Wolverine, por ejemplo. Entonces,
es una apuesta fuerte en el tema de nombres que están detrás de pantalla, los que están también delante de la misma, y se espera que se estrene en exactamente un año, mayo del 2027. Entonces pues habrá que esperar todavía un poquito más. En una de esas nos meten una nueva película, Emma Stone ahí con Yorgos Lántimos, así como lo suelen hacer. De repente la anuncian en el festival, se estrena y en enero del próximo año la andamos viendo antes de que salga esta nueva película. La verdad es que no sería queja, pero bueno, es lo que viene a continuación para Emma Stone y para Chris Pine. Y también el tema de los crossovers que les decía, de estos personajes de ficción que se van a estar juntando. Sabemos que Quentin Tarantino sigue planeando su 10ª y última película, en caso de que siga respetando ese manifiesto que dejó a principios de su carrera, de su filmografía. Sin embargo, va a estar trabajando seguramente como productor, seguramente como guionista y tal, en la adaptación de la secuela del cómic que realizó para Django Unchained, esta película de western que además queda muy bien con el episodio de hoy, y que es una secuela espiritual, digámoslo así. Es un cómic que estará siendo adaptado a la gran pantalla a cargo de Sony Pictures, que ya dio luz verde para adaptar este cómic, que bien le digo fue escrito por el propio Quentin Tarantino y Matt Wagner, y que nos contará o nos situará varios años después de la película original, con Django encontrándose en todos estos viajes que ya le conocemos, pues a un sofisticado y veterano Diego de la Vega, es decir, el mismísimo Zorro. Sin lugar a dudas, pues son dos personajes muy similares en ese estilo, por lo menos en el estilo western, que tanto nos encanta, y por eso le hacemos un episodio también a este género. Y pues bueno, lo que se sabe es que va a estar trabajando el guionista Brian Helgeland. Les digo, seguramente estará por ahí también en el trabajo Quentin Tarantino, por lo menos como consultor. Para quien no conozca al guionista, es el que trabajó también en LA Confidential, uno de los guiones más reconocidos de todos los tiempos, la épica también de Gladiador. En fin, es de nueva cuenta pues una gran producción, y se espera también que esté muy buena, ¿no? Por lo menos que siga esta línea de lo que hizo Django, y pues adaptando esta secuela espiritual en los cómics. No se sabe si Jamie Foxx va a regresar como Django, pero pues bueno, seguramente se estarán realizando esas labores para que tanto él como el que podría ser el relevo generacional de Antonio Banderas como el Zorro, pues también esté llegando a la gran pantalla. Es un poco de lo que se viene para los próximos pues años, los próximos meses, en el tema de las películas y de estos crossovers. Y nosotros con esto pues cerramos nuestro primer acto, el tema de las noticias más importantes de estas últimas semanas, y vámonos a nuestro segundo acto. Segundo acto. Nos adentramos en nuestro tema de la semana. Películas, directores, actores o momentos clave en la historia del cine. Todo lo que necesitas saber en un solo podcast. Muy bien, pues entonces iniciamos ahora sí con el meollo del asunto, con el tema principal de este episodio número 55, o el primero de esta tercera temporada. Como ya pudieron observar en el título, estaremos hablando sobre la trilogía del dólar, pero no será un hecho aislado. Durante los próximos y los próximos 2 episodios estaremos pues con este ciclo de trilogías. ¿Por qué? Pues bueno, como motivo del estreno de esta tercera temporada. Sabemos que son 3 temporadas, está el tema del cine a 3 actos, está estructurado también el podcast en 3 partes, entonces somos 3 miembros del podcast, sabemos que el 3 es un número importante dentro de este proyecto, y pues era momento también de hablar de trilogías pues a lo largo de los años del cine. Y no por nada vamos a iniciar con una de las más conocidas, con una de las más importantes, no solamente para el género western, para el género del viejo oeste, sino también pues para en general el cine, ¿no? Porque es cine italiano, italoamericano, si se le quiere ver de esa manera, porque cuenta con actores también de este lado del charco, pero al final de cuentas una trilogía, la trilogía del dólar, que ha fungido pues como un parteaguas para todo el género y para tema de referencias, actores, en fin, la verdad es que ha sido muy importante, y ahorita estaremos hablando sobre el por qué.
para el cine, la trilogía del dólar. Vamos a estar platicando, por supuesto, sobre las tres películas, sobre su importancia, sobre el por qué la consideramos y si es que la consideramos como una de las trilogías más importantes en la historia del cine, y pues hablaremos un poquito sobre las tres de manera tanto general como a lo mejor momentos importantes de cada una de ellas. Pero antes de pasar al tema de las opiniones, al tema de nuestros puntos de vista, les voy a platicar un poquito sobre el contexto de la trilogía del dólar, porque a pesar de que seguramente usted se puede imaginar o pudiera pensar que vamos a hablar de trilogías que específicamente tienen una relación entre sí narrativa y argumentalmente hablando, bueno, más que narrativa, argumentalmente hablando, la verdad es que la trilogía del dólar no es así, es decir, es una trilogía espiritual, si se le quiere ver de esa manera. No es la trilogía de Batman en donde tenemos a los mismos personajes y donde sigue una línea, una historia de las tres películas, o no es este tipo de trilogías que seguramente veremos en los próximos episodios, sino que es una trilogía espiritual en el sentido de que no tienen una relación entre sí, salvo que son dirigidas por Sergio Leone, que son estrenadas con un año de diferencia cada una y pues que comparten el género y en ocasiones algunos actores, en especial pues a Clint Eastwood, ¿no? Pero bueno, la trilogía del dólar, también conocida como la trilogía del hombre sin nombre, es, bien le digo, una serie de 3 películas italianas sin relación entre sí de la década de 1960, 64, 65 y 66, dirigidas y coescritas por el cineasta italiano Sergio Leone y protagonizadas por Clint Eastwood y también con la música del compositor pues Ennio Morricone. ¿Qué películas conforman esta trilogía? Por un puñado de dólares, per un pugno di dollari de 1964, por unos dólares más, per qualche dollaro in più de 1965 y El Ay, bueno, el perro. feo y el malo, il buono, il bruto y el cattivo de 1966. Estamos perros, mi Freddy. No Ay, sé qué qué te barbaridad. sorprende, no sé qué te sorprende. Hasta me sentí Fueron... en Nápoles. Sí, sí. Y, no, y las películas que fueron, que son situadas acá, ¿no? Pero bueno, fueron grabadas allá. La primera, de hecho, es situada también acá en México. Fueron importantísimo las primeras 3 películas del género western de Sergio Leone. Decimos western por temas más, digamos, cortos y tal, pero en realidad pues son spaghetti western, ¿no? Son películas italianas que, a pesar de que se sitúan o se desarrollan en Estados Unidos, en El Paso, en San Miguel, en México y tal, están filmadas en Europa y pues son películas producidas por Italia, ¿no? Entonces, las 3 películas, les reitero, no tienen ningún tipo de continuidad, sino que pues al final de cuentas fue una de las distribuidoras, United Artists, en cuestión de generar más marketing, pues que terminaron por crear este concepto de la trilogía del dólar, pues porque al final de cuentas las 3 películas giran en torno a los cazarrecompensas propio del género del western. Muy bien, pues bueno, seguiremos platicando más adelante sobre más datos, más contexto, seguramente irá saliendo mayor información, pero pues al final de cuentas ese es el contexto general sobre la trilogía del dólar, dirigidas por Sergio Leone, no tienen relación entre sí salvo el género y los actores, protagonizada en aquel entonces por un todavía novato y poco conocido Clint Eastwood. Tan importante fue así la trilogía que seguramente se convirtió, no seguramente, se convirtió después de John Wayne, pues en la cara del western, si no es que lo superó, bueno, depende a lo mejor de generaciones, ¿no? Pero bueno, comenzamos entonces con el tema de las opiniones. Voy a comenzar contigo, Alejandra, para que nos platiques, pues tus opiniones primero generales sobre la trilogía, ¿no? En tema de qué tan importante la consideras para la historia del cine. Sé que son palabras mayores, pero creo que así lo es, ¿no? No, a lo mejor nos pueden gustar más o menos, pero en el tema del contexto, en el tema de la importancia, en el tema de lo que significó, no solamente para el género, sino para el cine en general, pues es una de las trilogías más importantes, Ale. ¿Qué opinas? Primero que nada, cuánta seriedad para venir a decirme Alejandra. Este, pues suscribo todo lo Alejandrita. que... Ah, sí, exacto. Y después de tu pronunciación maravillosa italiano, tú siempre nos sorprendes siendo tan políglota. No, pues segundo lo que dices 100%, me parece que
muy destacado mencionar, sí, western, sí fue importante para ese género específico, pero no me parece que porque sea parte de, sino porque reinterpreta lo que conocíamos y sabíamos del western, ¿no? De hecho, el spaghetti western nace cuando está terminando el auge de lo que tenía, de lo que había marcado época en Estados Unidos y que le había dado, como bien dijeron, ¿no? A Ford y a Wayne y a todos aquellos, el nombre, el prestigio, o sea, una generación de películas, de actores y de intérpretes, de todos esos que hicieron época en Estados Unidos, y de pronto llega Sergio Leone ahí con su trama robada y hace su primera película que se convierte en el Spaghetti Western y es chistoso porque si uno lo piensa en retrospectiva, pues eran europeos, italianos, emulando historias gringas, ¿no? Emulando cosas, una visión que era muy estadounidense. Entonces, pues era raro, pero funciona. Y creo que una de las cosas que también mencionaste y es importante recalcar es que funciona gracias a que se encuentran a un Clint Eastwood que, Dios mío, qué espectacular, porque mucho del spaghetti western nace de su silencio y de sus close-ups con miradas, ¿no? Y qué espectacular es tener a Clint Eastwood y que él sea tu protagonista que hace esas cosas, ¿no? Ya lo dijiste, en 3 diferentes películas, con 3 diferentes papeles, no sigue, es The Man with No Name, pero al mismo tiempo no. Entonces, en las 3 oportunidades que tiene para trabajar con Leon y a pesar de que no se llevaban tan bien, pues, logra tener toda la fuerza del mundo como protagonista para que esas películas salgan tan bien, ¿no? Entonces, sí es muy importante, sí marca lo que es una sucesión para el western original, a su manera, con sus modos y con unas visiones que no se tenían en esas épocas en el cine. Entonces, pues muy destacado, muy importante. No es, para nada es mi tipo de cine, es decir, no es algo que yo te diga, wow, Ok. súper, me anoto a verlas todas, pero tienes que reconocer, te guste o no este tipo de cine que es muy innovador y es también muy atrevido para su época y en retrospectiva, creo yo. Cualquier tipo ¿A qué te refieres con ese tipo de cine? ¿Al género o las películas del año en específico del género? O sea, o ¿a qué te refieres? Por ejemplo, Está ¿disfrutas? ofendidísimo, Osvaldo. No, 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 Está no. Únicamente ofendidísimo. para entender que porque sí es cierto que a pesar de que en este caso en específico, como comenta Ale, es una emulación también del cine western estadounidense, el spaghetti western por lo general, si bien no es el caso en esta trilogía, es un poquito más, no se me viene la palabra en estos momentos, pero más exagerado, más de bajo presupuesto también en ocasiones, o sea, es otro tipo de western, no es el caso como le digo en la trilogía del dólar, a lo mejor, pero a lo mejor para entender un poquito más si es el western en general o el western de aquellos años, disfrutas por ejemplo el western de Clint Eastwood de los 90, Unforgiven, o tampoco, para entender un poquito y dar más contexto. No, en realidad creo que yo me refiero en específico al spaghetti western, Ok, porque cuando vienes del western original americano, pues siempre era este héroe, si le queremos llamar así, y todas las puedo, mato a los indios, me quedo con las mujeres, o sea, el típico héroe, ¿no? Que tenía como todas sus bases para llamarse como tal. Y de pronto llega el Spaghetti Western y parece que quieren poner como antihéroes, porque es el chido, pero al mismo tiempo no tiene las mejores motivaciones y luego también es muy beneficioso. Y entonces eso hace una mezcla dentro del western en donde ya tu héroe pues no lo es tanto. Hay como de pronto comedia, hay cosas más abruptas. Es como otra forma de abordar un género muy clásico que pues, yo no acabo de compaginar al 100 con ella. No me desagrada, ok. no te voy a decir que no las vea, pero creo que es eso, o sea, de pronto ya los héroes que marcaron al western como tal, acá siento que el Spaghetti los trata de otra forma y está bien, pero ya se me desdibuja mucho lo que pues en su momento hacía, ya dijimos, ¿no? Ford y todas estas personas que crearon el género. Entonces, pues nada más por eso creo que de pronto es medio ambiguo esa figura y eso es en el Spaghetti específicamente. Ok, muy bien. Freddy, pasamos contigo. Platícanos sobre tus opiniones sobre la trilogía del dólar. Sobre todo también porque al final de cuentas hay personajes que siguen esta línea del western estadounidense a pesar de querer diferenciarse, como dice Ale, o de ser. Al final de cuentas, el spaghetti western, volvemos a lo mismo. Sí tiene sus claras diferencias con el western estadounidense. Hay personajes que llegan a tener esta línea, ¿no? Estoy pensando en, por ejemplo, la primera, por un puñado de dólares, el personaje
de Clint Eastwood es este personaje que lo que busca pues es un bien personal, ¿no? Y obviamente ayuda y apoya a ciertos personajes más indefensos dentro de la película, pero él busca lo suyo, no tan así que se mete ahí en medio de una pelea de dos familias y de dos bandos. Pero ¿tú qué opinas sobre el Spaghetti Western en general, pero pues también sobre la trilogía del dólar? Sí, gracias, mi querido Osva. Es que es eso, y lo platicaban muy bien. Obviamente hay similitudes entre el western, como tal, el que conocemos, el norteamericano, y este spaghetti western, ¿no? Obviamente el tema del oeste es el principal, el tema de las armas, el tema de las venganzas, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que la diferencia principal radica en lo que bien comentaba la señorita Vega, es que aquel western estadounidense era, y hasta la fecha se considera, el género gringo por naturaleza, el género cinematográfico de los gringos, porque era esta película de el héroe americano completamente impoluto, perfecto, que sí andaba por ahí haciendo cosas que a los ojos de hoy serían quizá incorrectas, pero la realidad es que dentro de ese discurso era perfecto y estaba buscando justicia y no era más que una figura perfecta combatiendo a la escenificación de los malos. Y llega de repente este género y nos rompe completamente con eso, mostrándonos un antihéroe, que es lo que es este hombre sin nombre, interpretado magistralmente, sí, por Clint Eastwood. Y realmente, tanto en la primera película como en las que siguen, está buscando un bien personal siempre, e incluso en la tercera, donde el título de la película, El bueno, el malo y el feo, él tiene el mote del bueno, pues constantemente sus acciones y su toma de decisiones pues están justificadas por un tema de interés completamente personal y son una serie de actos nada justificables. Entonces, eso fue lo que pues a quienes gustaban del género western en su momento y hasta la fecha no les gustó. Además de que en su hechura, diría Alejandra Vega, en su hechura aquellas películas eran también como su protagonista, limpias, perfectas, y aquí era un escenario sucio, era un escenario lúgubre, insisto, con este antihéroe, y todo, todo, todo lo hacía películas visualmente, llamémoslo así, sucias, vamos a considerarlo. Y de ahí parte precisamente el género. La realidad es que hoy por hoy lo decimos o se dice con orgullo el tema del spaghetti western, pero este calificativo nace de que era muy criticado. Esto no lo decían como algo bueno, era una burla hacia el género western europeo, y precisamente se burlaban de que venía de Italia y se burlaban clasificándolo como spaghetti western, y estaba ahí en el olvido, casi casi como el cine de ficheras en nuestro país, en México, algo así. Era el tema del spaghetti western, hasta que llega precisamente esta trilogía de Sergio Leone y le da muchísima visibilidad y demuestra así que se puede hacer buen cine dentro de este género, y el mote de spaghetti western, pues dejó de ser una burla y se convirtió ya en un género, un subgénero, mejor dicho, como este, como tal. Más allá, y por ahí lo decía Ale, de que incluso la primera película, la de Por un puñado de dólares, es una casi calca de otra película de Kurosawa que se llama Yojimbo, de 1961. Y tan es casi una calca que se fue a juicio Kurosawa. Kurosawa vio la película y le mandó una carta a Leone, le dijo: tu película me encanta, pero es mi película. Es una película muy buena, pero es mi película. Entonces se tuvo que ir a juicio, lo demandó e incluso ganó. Bueno, no, no, ganó no es la palabra, pero fueron un acuerdo donde Kurosawa obtuvo los derechos de distribución en Japón, Taiwán, Corea del Sur, además del 15% de la recaudación mundial. Por ahí, en algunas entrevistas después, Kurosawa dijo que la película más rentable que había tenido era Por un puñado de dólares, precisamente, que no es de él, pero fue la que más dinero le dejó. Entonces, bueno, también dentro de esta trilogía que a mí sí me parece maravillosa, hay estos ciertos tintes, o nace de unos ciertos elementos, pues que en su momento fueron bastante, bastante criticables, mi querido Osva.
No, y al final algo que se te pasó a mencionar y que cierra con broche de oro es como ponerle la cereza al pastel. El propio Sergio Leone en su oficina, en su escritorio, exhibía esa carta que le había mandado Kurosawa diciéndole que le había plagiado la película. Para él pues era un honor, ¿no? Que Kurosawa le dijera Sí, que le claro. gustó la película, que se la robó completamente, pero que le gustó. Al final yo creo que tampoco él tuvo problema en ceder derechos de distribución y ceder por ahí un porcentaje de las ganancias porque él sabía perfectamente pues lo que estaba haciendo, ¿no? Pero justo el tema de las diferencias tan marcadas entre el western y el spaghetti western y de las cuales la menciona muy bien Freddy. A lo mejor ahorita también es que depende mucho, ¿no? Yo creo que a veces por momentos hasta pareciera que se unifican los dos tipos de western en uno solo, pero veníamos de este western y como lo menciona Freddy, o mejor dicho, llegamos a este western, el spaghetti de Sergio Leone, sucio, lleno de tierra, ¿no? Como a lo mejor, pues, en un principio debería de ser, pero veníamos de un western, sobre todo los de John Ford, muy limpios, por el contrario, no solamente en su estética, digamos, de cámara y narrativa, que mucha cámara fija, muchos movimientos muy estilizados, a diferencia de lo que hace Sergio León en la trilogía del dólar, sino también, ya vayámonos hasta el tema del diseño de producción. John Wayne era este vaquero que a veces usaba traje, que su sombrero siempre estaba en buena posición, estaba limpio, ayudaba el blanco y negro, por supuesto, siempre estaba fajado, tenía porte, o sea, eran otros tipos de vaquero, ¿no? The Man Who Shot Liberty Balance llegaba por ahí también con personajes con traje, personajes bien peinados, ¿no? Y a diferencia de lo que hace Sergio León en la trilogía del dólar, que pues al final de cuentas, como dice Freddy, es meterlos en un ambiente en donde se caen, en donde le disparan a los caballos y a las mulas para que caigan y se ensucien y la tierra se levante y con este color tan naranja de las tierras y del polvo, pues también ayudaba muchísimo a eso, ¿no? Entonces, creo que la verdad, a mí me gusta mucho esta estética, las dos tienen lo suyo, por supuesto, pero creo que la trilogía del dólar llegó a diferenciarse y a marcarse muy bien en ese sentido. Y para seguir platicando sobre las películas, tenemos que hablar sin lugar a dudas del trabajo de Sergio Leone, ¿no? Sergio Leone, que no hizo tantas películas a lo largo de su vida, venía de trabajar por ahí en algunas, pero sin lugar a dudas, yo creo que esta fue las primeras películas, ¿no? Había hecho El Coloso de Rodas en el 61, Sodoma y Gomorra en el 62, y ya llega la trilogía del dólar con el 64, el 65 y el 66. Fue sin lugar a dudas un parteaguas dentro de su carrera, tanto así que después vuelve a ser un western épico, Érase una vez en el oeste. Después hace Los Héroes de Mesa Verde en el 71 y después hace pues también una de sus grandes películas, Érase una vez en América, se va a una épica de los gangsters. Freddy, regreso contigo antes de ir con Ale para que me platiques sobre el trabajo de Sergio Leone, cómo lo consideras. Sé que no estamos aquí para hablar de toda su filmografía, pero creo que fue, además de un parteaguas, pues también un estilo muy marcado que terminó realizando en sus siguientes películas. Sí, bien lo decías. Aquí el detonante en su carrera, más allá de que tenía, por supuesto, ya ciertas películas de renombre, pues obviamente es este. Y precisamente vienen estas grandes películas a raíz de esta trilogía del dólar, que es tan importante en su carrera, por supuesto. Me parece que es su gran legado, porque películas como Once Upon a Time in America o Eras una vez en América, quizá ya habíamos visto ciertos elementos en otros lados, pero esta trilogía no está en otro lado. Y es cierto, el Spaghetti Western debe tener más de 500 películas que se hicieron en un periodo de tiempo muy corto. O sea, se sobreexplotó el subgénero y de hecho eso hizo que muriera, entre comillas, o literalmente tan pronto y tan rápido, ¿no? Esta sobreexplotación. ¿Por qué? Porque a esta trilogía le fue de maravilla, porque está realizada de forma maravillosa. De hecho, antes de seguir hablando del trabajo de Leone, comentabas al principio cuando hablábamos de Italia y decías, bueno, y lo peor es que son historias sobre el norte de México y el oeste, del viejo oeste de Estados Unidos.
Y para rematarla, ni siquiera están filmadas ni en Italia ni aquí, están filmadas en España, concretamente en Almería, y eso hizo que fueran baratísimas. Entonces, regresando al trabajo de Leone, no es solo lo que aportó cinematográficamente hablando, sino lo que le aportó a la industria del cine europeo en general, pero sobre todo italiano. Cuando se hace esta trilogía, el cine italiano estaba en una decadencia y en un problema financiero mayúsculo. ¿Por qué? Porque estas grandes epopeyas ya la gente ya no las veía, estaba el boom de la televisión, etcétera, etcétera. Y llega Leone con este tema de los spaghetti western, funciona, y ahí es cuando viene esta seguidilla de grandes, bueno, más bien de muchísimas películas del subgénero, que termina así por explotarlo, pero por hacer una mina de oro, financieramente hablando, que permite que grandes cineastas italianos pudieran realizar su cine. Básicamente, sin esta trilogía del dólar, pues no habría buena parte de películas de Pasolini, por ejemplo, del propio Fellini, que ya tenía grandes obras antes, pero gracias a este impulso financiero para su cine es que se lograron hacer. Entonces, sí la importancia desde el punto de vista cinematográfico, pero también la importancia dentro de la industria como tal, como producto. Lo que le logró dar al cine en ese sentido es maravilloso. Obviamente, no dejar de lado, sí, el tema de las actuaciones. Clint Eastwood es brutal. Lo de Eli Wallach, que es el feo, en el bueno, el malo y el feo, es también fantástico. Lo que le aporta detrás de la cámara, que son estos close-ups, estos súper primerísimos planos, esta estos duelos a tres frentes, que es lo que vemos, o el gran clímax de su última película, bueno, de su trilogía, de su tercera película, el uso de la música, que creo que hemos hablado muy poco de Ennio Morricone, pero el alma, es el alma de estas películas, la maravillosa banda sonora que prácticamente es la esencia de lo que hoy entendemos como western. Ese sí, no importa si de Europa o de América, el western como tal en nuestra cabeza está musicalizado como las partituras de Ennio Morricone, y todo eso lo logró conjuntar Sergio Leone. Y sí, había muchas cosas por qué tirarle, incluso ahora que uno las ve, hay cosas que siguen faltando para que sean obras maestras, salvo la última. La última sí me parece una obra maestra, pero fuera de eso hay que darle la importancia que se merece al trabajo de Sergio Leone gracias a esta trilogía en el ámbito, insisto, del género, pero también del cine internacional, por todo lo que he comentado. De acuerdo, sí, no habíamos mencionado mucho sobre la música, sobre la musicalización, que Ennio Morricone, pues al final de cuentas siguió trabajando en muchísimas películas, trabajó con Quentin Tarantino, trabajó con John Carpenter, trabajó con quien se te ocurra, trabajó Ennio Morricone, y la verdad es que fue uno de los mejores compositores en el cine, no solamente porque eran muy buenas, sino porque eran en gran parte, como mencionas, Freddy, el alma de la película, porque sí te sitúa en momentos muy específicos. Por ejemplo, ¿qué sería de esa escena final, tanto en Por unos dólares más como en El bueno, el malo y el feo, que tienen similares los últimos duelos, con esos close-ups y con ese montaje sin la música, ¿no? O sea, no se puede imaginar, como lo mencionas, el western en general sin esos sonidos de coyote que tiene la música de Ennio Morricone. Ale, regreso contigo. Ali, mira, ya muy italiano. Ali, regreso contigo para que nos sigas comentando si tienes algo que te gustaría más destacar. De igual manera, si tienes algo por ahí que no te haya gustado mucho, también es válido. Y para que nos platiques también a medida de conclusión, y ahorita voy contigo, Freddy, no, a lo mejor no se puede hacer en muchas trilogías, nos vale madre, lo terminamos haciendo, claro está, pero no se puede hacer en muchas trilogías que son una misma línea argumental, porque pues a lo mejor la segunda es menos importante porque sirve como hilo conductor entre las dos y tal, pero aquí directamente al ser tres películas independientes sí podemos hacer nuestro top, ¿verdad? ¿Cuál es la que más nos gustó? ¿Cuál es la que menos nos gustó? ¿Cuál es la que está ahí en medio? Sin lugar a dudas, a mí me gustan mucho las tres, pero pues por ahí yo creo que los tres podemos llegar a tener nuestro top. Importante también que suele ser la segunda, por ejemplo, en El Padrino, en Back to the Future, en ¿cuál más? La de Batman, por ejemplo, o las de Spider-Man de Sam Raimi. La segunda en ocasiones suele ser la mejor. Aquí
pues es la tercera, por lo menos su más grande obra, ¿verdad? Pero bueno, para que nos platiques, Ale, sobre algo más que te gustaría agregar, ya como medida de ir cerrando también con este episodio. Pues creo que ya dijimos lo más importante, que además agradezco infinitamente a Freddy que mencionó a Ennio Morricone, y se me estaba yendo lo que creo que es lo más importante de sus películas, lo que se hace con la música, con los cantos que mete, que se transforman en el grito de guerra de todo su género, que es el espagueti. Qué maravilla, qué espectacular que te haya trascendido de tal manera y qué genio es Ennio Morricone. Y nada, respecto a lo que mencionaste de la trilogía y de cuál podría ser la favorita, pues mira, a tu gusto muy particular, muy personal, creo que la que tiene mucha alma es Por un puñado de dólares, porque pues se nota todas las ganas de hacerlo, ¿no? Cero lana, cero posibilidades de que te la financien, tienes 3 pesos, pero tú quieres contar esa historia y creo que eso se nota más. Por supuesto que después están mejor desarrollados los guiones, por supuesto que hay más lana en las otras, pero si yo me quedase con la mejor o la que más me gusta a mí, es la primera de estas tres. Y ya después, por lo peculiar que es el bueno, el malo y el feo, y digo peculiar porque el feo, el personaje de el Eli o Eli Wallach, acaba siendo, para empezar me encanta su nombre, ¿no? Pero además acaba siendo el personaje más desarrollado, el que llama más la atención, el que tiene más profundidad, el que tiene más historia, y eso me gusta, entonces la pondría en segundo lugar específicamente por tener ahí a Eli Wallach, que además casi muere como 3 veces durante la filmación. Y por último, no la dejo tan atrás, pero es que creo que la que menos me emociona, por unos pocos dólares más. Creo que es la que está bastante bien y afianza lo que quería hacer Sergio Leone, pero pues si tengo que escoger una un poco más floja, yo creo que es esa. Y sí, efectivamente, creo que ahí está la fuerza, la importancia de lo que creó este señor que antes hacía películas que eran epopeyas, que bueno, la primera película que hizo era Peplum, y ya después, ¿qué hubiera sido si no se hubiera enamorado de Yojimbo y se hubiera robado el guión? Y que no sé, ¿hubiéramos llegado a tener esto? No lo sé, pero qué bueno que sucedió y creo que sí, también es importante lo que vino después para este cineasta. Perfecto, muy bien, mi querida Ale. Freddy, platícanos sobre tu top, conclusiones finales. Si bien es cierto que el personaje del feo es el que más desarrollo tiene, estoy de acuerdo con Ale en ese sentido. Para mí, en cuestión de actuación, a mí me fascina lo que hace Lynn Van Cleef. O sea, esa presencia, esa imponencia que tiene, no solamente en la del bueno, el malo y el feo, sino también en la de Por unos dólares más, a mí me vuela la cabeza. Es de esos antagonistas que no son tan malos a lo mejor, porque al final de cuentas en un mundo como el viejo oeste, pues todos son malos, ¿no? O sea, todos tienen cola que le pisen. Me gusta muchísimo el trabajo que hace él, y sobre todo cuando lo ponen como el malo, y él en una entrevista contó que Sergio Leone le dijo que era una escena le tendría que pegar a una mujer, y él dijo: yo tengo dos dos límites muy claros: no lastimo a perros y no le pego a mujeres. Entonces también hablo un poquito sobre esa, pues, lo curioso que es cuando los personajes son más malvados que las personas, ¿verdad? Pero bueno, Freddy, pasamos contigo, top, y pues si nos puedes también platicar sobre algún comentario final. Sí, nada más para cerrar lo que estabas diciendo el de Lee Van Cleef. Sí, también es maravilloso. En la segunda película aparece más. La realidad es que en El bueno, el malo y el feo no tiene tanta participación y aún así lo recordamos bastante bien. Y fíjate que aquí, rescatando algo que hacía Luis Buñuel, él escogía esos personajes viendo fotos de ellos, o al menos eso cuenta la leyenda. No les importaba cómo actuaba, le importaba cómo se veían y él creía que a partir de su fisionomía podían representar en la cámara lo que él quería. Aquí, concretamente en él, Sergio Leone lo escogió por eso, porque creía que la forma de su cara y todos sus rasgos eran suficientes para decirle al espectador lo que quería sin hablar, y la verdad es que sí funciona. A veces solamente está haciendo una mueca y da esos rasgos de villano, pero con un cierto encanto que no lo puedes odiar, pero jamás lo vas a justificar. Es bastante interesante también su papel. Y a manera de cierre, mira, para mí la gran película de esta trilogía, y cayendo quizá en el cliché, pero sí, es El bueno, el malo y el feo.
obra maestra del cine, y ya un escalón abajo pondría tanto por por unos dólares más como por un puñado de dólares. Para mí están de verdad muy en el mismo escalón, muy, muy, muy en el mismo tenor. De hecho, las tres son muy parecidas en esencia, obviamente, pero la uno y la 2 hasta en su narrativa, en cómo va avanzando, en cómo llegan al clímax, etcétera, etcétera. Bueno, son muy iguales. Aún así, pondría un poquitito por arriba la segunda entrega, la de por unos dólares más, aquí al contrario de mi querida Ale. No sé, igual y si las ve uno en este orden, entre comillas, orden cronológico, al ser muy parecida a la primera, quizás un poco cansado. Por X o Y, en esta ocasión que revisité las películas, vi primero la segunda, y me pareció, ya habiendo visto más veces las demás, me pareció un poquito más completa que la primera, y de hecho el primero y el primer y segundo acto para mí son brutales. Cae un poco en el tercero, al igual que la primera entrega, pero el primero y el segundo me parecen maravillosos y de un entretenimiento mayúsculo. Y a manera de cierre, bueno, sí, estamos hablando de la trilogía, pero no quiero dejar fuera el tema de que en la uno y en la 2 vemos prácticamente lo mismo. Llega la tercera película, obviamente los elementos centrales son iguales, personajes, el western, la música, etcétera, etcétera, pero es increíble cómo estos mismos elementos que ya vimos repetidos en una tercera entrega fueron llevados al máximo. En vez de que la tercera entrega nos cansara con lo mismo, logró llevarlo al máximo nivel, y todos estos elementos que ya vimos repetidos una y otra vez en sus entregas anteriores, con unos ligeros detalles, con unas ligeras mejoras por parte del director, logró llevar algo que ya conocíamos a ser una obra maestra, y eso tiene muchísimo, muchísimo valor. De acuerdo, sí, sí, a mí también creo que hay que verlas en el orden cronológico porque al final de cuentas te van preparando las otras dos películas para la gran obra maestra que es el bueno, el malo y el feo. Yo me quedo con la de Un puñado de dólares, para mí es la segunda, estoy con Ale. Bueno, Ale la puso en la primera, pero para mí es la segunda y en tercera por unos dólares más. Así sería mi top. Pero bueno, con eso entonces cerramos este segundo acto, damas y caballeros, nuestros comentarios y análisis sobre la trilogía del dólar de Sergio Leone, una de las más icónicas en el género del western. Vamos entonces a nuestro tercer acto. Tercer acto. Para cerrar, te dejamos las recomendaciones cinematográficas de esta semana. No te pierdas estas joyas que te harán disfrutar del séptimo arte desde otra mirada. Muy bien, pues cerramos entonces con este primer episodio de la tercera temporada, yéndonos con nuestro tercer acto y las recomendaciones para estos próximos días. Si usted no tiene nada que hacer, esta es la oportunidad perfecta para darse un clavado en nuestras recomendaciones. Comienzo con usted, señorita Alejandra Vega. Platíquenos de qué película nos va a recomendar y dónde la podemos encontrar. Muy bien, mi queridísimo Osvaldo Escalante. Es que siempre me acuerdo de que Freddy dice, ¿qué película de movie nos vas a recomendar? Claro. Entonces, para no fallarle a mi querido Freddy Montes, les traje una película de movie, efectivamente, porque pues por supuesto tuve la oportunidad de desquitar estas bonitas vacaciones del podcast viendo varias películas en plataformas, y la que les traje esta semana se llama Discloseness o Esta cercanía, supongo que así se tradujo, la verdad es que no estoy muy segura cuál es el nombre en español, pero en inglés se llama Discloseness. Es una película del 2023 de una directora bastante joven que se llama Kit Sawar, y de hecho esta es su segunda película. La primera es como mucho más biográfica y esta segunda es de una profundidad distinta porque además pues es más ficción. Esta película trata de una pareja que se llaman Tessa y Ben. Ellos van a Filadelfia por un fin de semana, tienen un evento por allá y pues muy en el espíritu de Airbnb deciden alquilar un cuarto dentro de un departamento que les queda cerca de donde vaya a ser el evento. En este departamento, pues también está habitando Adam, que es el dueño, y pues lo que hacen básicamente es rentarle ese cuarto ese fin de semana. Y nos vamos dando cuenta de que Tessa y Ben tienen un montón de broncas y que cada vez se ve mucho más fea esa relación. Y al mismo tiempo Adam, que es el tercero ahí, pues sin querer se vuelve una especie
pues vamos a llamarlo boyerista, porque empieza a darse cuenta de los problemas de pareja que tienen estos dos. Y él también, pues, es una persona muy solitaria. De pronto se siente mucho la incomodidad de tener que compartir el departamento con alguien más. Y eso, pues, deriva con que Tessa y Adam tengan, pues, cierta cercanía que no necesariamente es romántica, pero sí habla mucho de los personajes. Es una película muy profunda. Ya no les voy a contar mucho más, pero vale mucho la pena. Es muy sencillita, habla mucho de la soledad y de qué te hace falta como persona pues, para sentirte no tan alienado de la humanidad, y es muy bonita, es muy sencilla. Entonces, pues, esa fue la película que les traje. Está en Movie, se llama Discloseness del 2023 de la directora Kit Sawar. Y ya. Excelente, muchísimas gracias Alejandra, siempre fiel a su estilo de movie. Pasamos contigo, Freddy, ¿tú qué nos traes y dónde la podemos encontrar? Gracias, mi queridísimo Osva. Yo les traigo algo que pueden encontrar en Netflix, hablando, deseable, de películas sencillitas. Bueno, esta también lo es, vaya que lo es. Es muy corta, además, en su duración. Realmente no hay que ser muy listo quizá para saber el rumbo que lleva la película, pero el cómo se desarrolla y el cómo está contado es lo que a mí me llamó mucho la atención. Y sin esperar nada, pensé que iba a ser muy dominguera. La verdad es que me terminó encantando y siendo hasta el momento, una de mis favoritas de este 2026. Y me refiero a la película 53 Domingos, película española escrita y dirigida por Cesc Gay, basada en una obra de su misma autoría y protagonizada por Javier Cámara, Carmen Machi, Alexandra Jiménez y Javier Gutiérrez. Y prácticamente ya son los únicos actores, porque es una película muy teatral, obviamente. Se desarrolla prácticamente en un apartamento y cuenta la historia de tres hermanos, y como secundaria la esposa de uno de estos hermanos. Tres hermanos que están discutiendo el futuro de su padre, un hombre ya de la tercera edad, que ya no puede vivir solo, que hace un poco de tiempo se perdió, ya saliendo a la calle, notoriamente ya no puede valerse por sí mismo, al menos eso es lo que aparenta. Y todo esto también se desarrolla a raíz de algo muy sencillo, que es que el papá tiene un problema con un foco de uno de sus cuartos del baño en concreto. Y mientras va pasando esta película, porque se desarrolla en varios días, aunque es en un mismo apartamento, la realidad es que no logra que nadie pueda resolver este tema tan sencillo de quién va a cambiar una bombilla de su casa. Entonces, estamos viendo la relación de estos hermanos, cómo están más preocupados por sus propios temas, por sus propias relaciones, por sus cuestionamientos internos, por sus fantasmas del pasado, en lugar de enfocarse lo que están buscando desde el momento uno, que es hablar sobre el futuro de su padre. Si les gustan las películas de este corte, teatrales, pequeñas, de mucho diálogo, donde los personajes, sí, lo confieso, tienen unas líneas muy marcadas y no es que tengan tanta profundidad, pero si les gusta este tema teatral de diálogos, de pocos escenarios, esto es lo suyo. Si no son tanto de este estilo, quizá no se las recomendaría, pero si son como yo, de que estas películas de diálogo son lo suyo, es una comedia negra, también sí es que es lo mío. Entonces si son de este tipo de películas, se las recomiendo bastante. Y por supuesto, si comparten estos temas familiares complejos, aderezados con comedia, también se las recomiendo bastante. 53 Domingos, disponible en Netflix. Excelente, pues yo les traigo, siguiendo con la línea de los westerns, una evidentemente muchísimo más actual y que, a pesar de no ser de las mejores de su director, a mí yo la disfruto mucho, tal vez sea porque me encanta el género y porque me gusta lo diferente que es, siendo incluso pues una especie de western en el invierno, ¿no? Estoy hablando de The Hateful Eight, Los Ocho Más Odiados, película dirigida por Quentin Tarantino y que cuenta pues en su elenco, pues ya usted lo sabe, grandes actores y actrices de la talla de Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, entre muchísimos otros, Michael Madsen, etcétera, etcétera. ¿De qué va esa película? Rápidamente, pues bueno, nos situamos en un frío invierno donde un cazador de recompensas y su pues prisionera encuentran refugio en una cabaña que está habitada por ahora sí que un repertorio de personajes que tienen, fiel al estilo del western, pues cola que le pise, ¿no? Dentro de esta cabaña se desarrolla
pues la gran parte de la película, y pues ahí hay desde batallas, tensión, suspenso, comedia, incluso comedia negra muy al estilo de Quentin Tarantino, sangre por supuesto, y muchísimo que caracteriza el género del western, a pesar de estar situado pues en una locación y a pesar de estar situado en un interior, o sea, porque sabemos que el western es mucho de sus paisajes, es mucho de sus horizontes y de sus grandes espacios. Aquí no, aquí es el interior de una cabaña, evidentemente con personajes muy al estilo Tarantino, muy al estilo western, y digamos, con el distintivo de ser en el invierno y no en el calorón del viejo oeste, ¿verdad? No voy a decir muchísimo más, la verdad es que es una película que yo disfruto mucho y mientras menos sepas creo que la puedes disfrutar todavía más, así que si usted gusta ver los 8 más odiados o The Hateful Eight o los odiosos 8, la puede encontrar tanto en Amazon Prime como de renta en Claro Video y en Apple TV. Así que pues bueno, damas y caballeros, con esto cerramos entonces también nuestro tercer acto y despedimos este primer episodio y el regreso a Cine a 3 actos. Ale, muchísimas gracias por estar de vuelta con nosotros y pues nada, tus redes sociales y tu despedida, por favor. Claro que sí, querido, Twitter e Instagram, @patgretel, qué placer estar con ustedes una semana más y también qué placer haber visitado estas películas, la verdad es que vale mucho la pena. Y ya, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la Ya que próxima. está eliminada la Chivas. No. Si eliminan las Chivas, no me presento la próxima semana. Desde ahorita lo informo. Episodio de 2. De episodio de a 2. Episodio de 2. Muy bien, Freddy, mismo caso, muchísimas gracias, tus redes sociales y adelántanos si puedes, cuál será la siguiente trilogía para que la gente la esté esperando. Gracias, mi querido Osva, gracias, Ale, gracias a la gente que nos esperó en estas cortas, creo yo, vacaciones. Creo que fueron 5 días, ¿no? 5 o 6 días, algo así. Pues a mí me pueden leer en @FreddyMontes, en Twitter, ahora ex, @MXCinéfilos, cuenta hermana de Cine a 3 actos. Y sí, la próxima semana vamos a tener otra trilogía, un poco menos seria, igual de icónica, mucho más popera, estadounidense, de los 80s, algo que tiene ahí que ver con autos, con doctores, con gallinas, con incesto también, aunque usted no lo crea, así que si las ha visto estoy seguro que ya sabe de qué trilogía gringa se trata, de la que hablaremos la próxima semana. Y el próximo episodio, dado que saldrá ya por ahí del 11, 12, por ahí de mayo, pues creo que es conducente felicitar a todas las mamás, especialmente a la madrecita que te cargas, Osva. Muchas felicidades. Qué bárbaro, qué bárbaro. No voy a caer en provocaciones. Pero sí, muchísimas felicidades para todas las mamás que nos escuchan. Sí, este episodio, el próximo saldrá el 13 de mayo. Pues bueno, muchísimas gracias de verdad a todos por acompañarnos y por formar parte de este regreso a Cine a 3 actos. A mí me encuentran @osvaes, Twitter e Instagram y vibraradio.mx. Y para despedirnos, una frase muy, la verdad, profunda que trajo Tuco en El bueno, el malo y el feo. Si trabajas para ganarte la vida, ¿por qué te matas trabajando? Muchísimas gracias y hasta el siguiente episodio. Adiós. Gracias por acompañarnos en Cine a 3 actos. Nos vemos la próxima semana, donde continuaremos explorando el maravilloso mundo del cine. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @Cine a 3 actos.